estas jornadas inaugurales del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tenemos hoy en día el honor de contar acá con uno de nuestros egresados, alumnas y antiguos estudiantes del programa de doctorado, que como ya estamos tratando de que se vuelva tradición, abre entonces la discusión dentro del programa. Y este año, obviamente, dentro del contexto del proceso constituyente, va a estar presentando el tema del rol de la comisión experta en el proceso constituyente chileno. Parto entonces, bueno, obviamente presentando aquí, vamos a tener a nuestro decano realizando unas palabras de bienvenida, el profesor Pablo Ruiz Tagle, y luego entonces el profesor Sebastián Soto, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica, LLM en Derecho por la Universidad de Columbia y doctor en Derecho entonces por la Universidad de Chile, que pasó mucho tiempo en esta misma sala, me imagino. Hoy en día es profesor asociado y director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica y ha estado participando en el proceso constituyente desde su inicio, puesto que entiendo que ya en el año 2019 hizo parte de la mesa técnica constituyente que resultó en la primera reforma constitucional que lanzó la primera fase, digamos, del proceso constituyente, y luego fue designado miembro de la comisión experta, de la cual llegó a ser su presidente, comisión que ahora, bueno, ha terminado su labor, y estamos entonces viendo los resultados, los frutos del trabajo de dicha comisión. Entonces, bueno, vamos a partir con el decano para que nos dé unas palabras de bienvenida. La verdad es que yo creo que aquí nadie necesita bienvenida, son muy pocas. Las profesoras uruguayas, ¿no? Todos ya están muy bien incorporados en nuestra facultad y estamos viviendo tiempos muy especiales en nuestro país. Por eso creo que esta experiencia de clase que nos da hoy día Sebastián Soto es especialmente significativa, con palabras que acabamos de escuchar del profesor también, Carlos Manfaura, porque el Consejo Constitucional, que ha comenzado sus sesiones hoy, comienza su trabajo recibiendo el texto que ha preparado la comisión experta. Y la comisión experta, yo diría, le ha entregado el texto a dos sujetos políticos, al Consejo y a la ciudadanía. Y creo que se ha iniciado un proceso de participación ciudadana y un proceso de escuchar y también de explicar y ayudar en la deliberación en el que participa de expertos que creo que es muy virtuoso. La comisión experta, todos sabemos, terminó su labor hace una semana aprobando muchas de las disposiciones por unanimidad. Esto es un hecho político inédito en nuestra patria. Y como pasa muchas veces, las cosas importantes no se valoran y las cosas insignificantes motivan gran pasión, como los matinales de la televisión y otras cosas de ese tipo, pero el que se haya llegado a un texto en que está conteste el Partido Comunista y hasta el Partido Republicano, todo el arco de los expertos es algo inédito. Y la pregunta que yo me hacía en una sesión anterior es cómo se traspasa ese sentimiento constitucional. No Einstein habla de los sentimientos constitucionales que animan las prácticas, los procesos y también las cartas constitucionales. ¿Cómo se traspasa eso a la ciudadanía, al Consejo y finalmente al referéndum? Esa es la cuestión política, yo la llamaría hoy central. Y en ese camino, lo que nos pueda decir hoy Sebastián Soto es extremadamente importante. Nos va a hablar, según entiendo, sobre el rol de la comisión experta en el proceso constituyente chileno, un rol que todavía no culmina, y yo diría no culmina sino hasta el día del referéndum.
Entonces estamos en curso. ¿Y dónde habla Sebastián? Bueno, en la que fue su casa, el programa acreditado. Hoy día tenemos 51 graduados en este programa, 4 extranjeros, este año ya han defendido tesis doctorales, 3 estudiantes, hay 13 seminarios doctorales programados en el presente año. Aquí tenemos a 2 integrantes del comité del programa de doctorado, el Pablo Uruguayo y la profesora María González. Y para que ustedes vean, en la comisión experta tenemos como una sobredotación de graduados. Está la doctora Verónica Undurraga, graduada, que fue la presidenta, el profesor y doctor Sebastián Soto, vicepresidente, la doctora Nancy Yáñez también es presidenta del Tribunal Constitucional, es decir, nuestros graduados están teniendo una participación en lo que es la definición del derecho público chileno. El texto del anteproyecto, sobre el cual me imagino que el profesor Sebastián Soto dirá algunas cuestiones, es un texto, a mi juicio, muy valioso e innovador. Tiene muchas cosas diferentes. Y puede ser que el lenguaje, la lectura, a veces uno la haga y no advierta los cambios, pero hay realmente, desde el punto de vista conceptual y también orgánico, es decir, desde la parte dogmática de la Constitución, la parte orgánica y la forma de crear y aplicar el derecho, cuestiones muy significativas que suponen innovación. Es un texto que puede mejorarse. A mí, por ejemplo, me han inquietado algunas de las comisiones que se han instalado en el Poder Judicial. Yo todavía no termino de contar cuántas son. A veces parece que son 5, 6, 7, qué sé yo. Y hay referencias a la seguridad de la nación, no sé si es lo mismo que la seguridad nacional, en fin. Pero, y me gustaría que tuviese un ombudsman y no está, y me gustaría que hubiese un vicepresidente de la República y tampoco está, pero no se trata de hacer la constitución de Pablo Victoria, ni la de Sebastián Soto, ni de la María González, sino que la de todas las chilenas y chilenos. Cuando se rechazó la propuesta, ya estoy terminando, de la convención, en septiembre del 2022, hubo una cierta perplejidad política. Y la verdad es que esa perplejidad en cierto modo, dificultado el proceso, pero creo que se ven las luces por el trabajo de la comisión experta y sobre todo por esa idea, ese sentimiento constitucional al que me refería antes, de que este anteproyecto puede encontrar un apoyo, una mejor forma de interpretar nuestra realidad y práctica constitucional. Y esto no va a ser solo por el trabajo técnico o experto. Tendrá que ser con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de los partidos. Si no hay partidos, no hay democracia constitucional. Y también, por cierto, con el apoyo del Parlamento. El rechazo, hasta hace pocos días, era del 60%, y quedó, digamos, contratado en las urnas. Y hoy día estamos en el 47, el 51, dicen algunos, y todavía hay personas que dicen qué tragedia más grande, pero bueno, no se dan cuenta que ya han bajado 10 puntos. ¿Y qué es lo que ha pasado desde septiembre hasta ahora? Básicamente se instaló la comisión experta, ya ha trabajado, y hay un clima de la mayor, diría yo, tranquilidad. Todavía, sí, yo creo que el proyecto que se dio a conocer a las 0 horas del día, no sé si lunes o martes de la semana pasada, no es conocido por la ciudadanía, no es enteramente conocido, y los que lo hemos leído todavía no somos capaces de procesarlo en todas sus dimensiones, y esto es algo que va a tomar cierto tiempo, hay que tener paciencia.
Estoy esperanzado y optimista de este proceso. Creo que hay un espacio para la sensatez ciudadana y para que la deliberación de los consejeros acoja esa sensatez, que haya ojalá más participación. Conversaba con el profesor y experto Francisco Soto. La participación hoy día no se ve por ninguna parte, pero yo decía, bueno, también a los chilenos nos gusta pagar los impuestos el último día y quizás llegamos corriendo y nos cerraron la posibilidad de pagarlo, ojalá que eso no pase, pero en fin, los canales participativos están abiertos. Hay 8.500 lugares para que las personas puedan ser escuchadas en sus propuestas. Hay más procedimientos de participación que nunca antes, no solo iniciativas populares de normas, sino que audiencias. Hay la posibilidad de constituir procesos de consulta. Es muy amplio y diverso el espacio de la participación. Tener una constitución es algo muy serio. Construir las bases de un Estado social y democrático de derecho, como decía bien Carlos Contaura al comenzar esta mañana una conversación con él, el Estado social y democrático de derecho no va a ser una invención del anteproyecto. El Estado social y democrático existe, digámoslo así, con alambritos, desde el año 90 a la fecha. En los últimos 30 años, que muchos han criticado, que siguen criticando, digamos con razón, porque no hay nada perfecto, lo que hizo la concertación, la nueva mayoría y en parte también la contribución de la derecha, fue tener una lógica de un Estado social y democrático de derecho construido sobre la base de programas administrativos, de leyes. ¿Qué es lo que es la ley auge? ¿Qué es lo que es, en fin, algunas de las leyes de seguridad social, algunas de las leyes de la pensión solidaria, por ejemplo? ¿Qué es lo que es el programa de las garantías que quiso instalar la presidenta Bachelet? Bueno, es un Estado social y democrático de derecho que no tenía un anclaje constitucional directo. Ahora existe entonces un compromiso constitucional de tener un Estado social y democrático de derecho, y espero que eso nos ayude, pero no lo vamos a estar inventando a contar de diciembre del año, del presente año, en el caso que la Constitución sea aprobada, sino que justamente estamos dándole continuidad a algo que ya ha existido y de lo cual pensamos todavía profundizar más. Muchas gracias por invitarme a dar estas palabras que no son de bienvenida, sino que de contexto y básicamente de agradecimiento al programa doctorado por el trabajo que está realizando y al profesor y doctor Sebastián Soto, que le había tomado tiempo para venir a darnos. Gracias, Decano. Entonces, sin más, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias, Decano, por la invitación. Muchas gracias a la profesora González por la presentación, al profesor Guaya también por la invitación que me hizo al comité de profesores del doctorado, a los doctorandos que están aquí. Quiero decir que para mí es un gran honor poder plantear algunas reflexiones sobre el proceso constitucional en que estamos insertos, más aún en esta casa, que pese a no visitarla regularmente, siento tan cerca. Como anoté en los agradecimientos de mi tesis doctoral, durante los años en que cursé mi doctorado, aquí formé y me sentí parte de esta vibrante comunidad académica. Y es que tengo los mejores recuerdos de mis años de estudio aquí. Los tiempos de dedicada lectura, las intensas horas invertidas en redactar, que al final terminaban a veces tan solo en una nota media página. Las tardes después de almuerzo en el escritorio de al fondo de la biblioteca Marcel Martínez, donde a veces incluso hubo una pequeña pestañada, ¿no? Las personas que conocí, las lecturas, los amigos y profesores con los que conversé. Viniendo desde el pregrado de la Universidad Católica, siempre supe que debía cursar el doctorado en otra universidad para así insertarme en otra cultura universitaria, conocer otras personas y ser parte de una comunidad distinta a la que me formó.
Hoy soy parte del equipo académico de la Universidad Católica, pero me siento muy cerca de esta casa que me ayudó a crecer. Mi plan hoy, como acordamos, profesor Aguayo, intentará entrecruzar algunos aspectos teóricos del proceso constitucional chileno y más globalmente del desafío de escribir constituciones con la propia experiencia de estos meses en los que he integrado la comisión experta. Por eso las que siguen no son reflexiones profundas sobre una idea específica que examina con detención. Son más bien planteamientos que lanzo para motivar debates y reflexiones y eventualmente alguna investigación futura. Por eso no serán ni tan profundos ni tan vivenciales. Voy a dividir mi presentación en tres. Primero intentaré insertar el proceso en un contexto. Luego me detendré brevemente en el rol de la comisión experta. Y finalmente terminaré en lo que será, creo, lo más largo de mi presentación, algunas técnicas de uso común al momento de escribir constituciones que abren perspectivas interesantes para su teorización. Vamos con lo primero. ¿Cuál es el contexto en que se inserta este proceso constitucional? Me parece que en Chile hemos tenido dos procesos que dialogan perfectamente con concepciones teóricas distintas del cambio constitucional. Prefiero hacer esta observación alejándome de teorías excesivamente abstractas, que solo han traído confusión al debate constitucional, como sería, por ejemplo, la idea de poder constituyente originario derivado, o como sería el poder constituyente y el poder constituido, que Hannah Arendt llama ese círculo vicioso, o la idea extendida en Chile por demasiado tiempo en torno a que una asamblea constituyente era normativamente superior para el cambio. Yo prefiero plantearme desde un modo distinto para contextualizar. Una forma que me parece más acorde con el momento actual es contrastar dos visiones de cambio constitucional que han estado presentes en las últimas décadas en el mundo. Y se adecúan mejor con cambios que no nacen de teorizaciones, sino que de necesidades. Y creo que la mejor forma de compararlos, pienso, es enfrentando los trabajos de Cass Sunstein y de Richard Bandler. Partamos con Albert, que junto con Menanca Goswami y Nishkal Basniak editaron un libro reciente que se llama Founding Moments in Constitutionalism. Este libro nace de un seminario que hubo en la Facultad de Derecho de Yale el año 2016, del mismo nombre. Y ahí se examinó los momentos fundacionales en el fundamentalismo. Es decir, lo cito, eventos emblemáticos que rompen las amarras con el antiguo régimen y sientan las bases para el establecimiento de nuevos estados. Esos momentos fundacionales, continúan los autores, dan forma a la identidad constitucional, transforman el derecho, influyen a los países vecinos, establecen estructuras de poder y legitiman las instituciones del país. Esta perspectiva es la refundacional, que busca momentos transformadores que construyen una narrativa cuasi revolucionaria. La otra vereda, la Cass Sunstein, quien a propósito de la caída de la Unión Soviética y la liberación de los países de Europa del Este, reflexionó sobre el papel de las constituciones en esas sociedades en un libro titulado Designing Democracy, What Constitutions. Sostuvo que una constitución democrática es aquella que, lo cito, viene a resolver problemas particulares que probablemente surgirán en la vida política ordinaria de una nación. Por eso agregó que las constituciones son, y aquí creo que es tan importante, instrumentos pragmáticos diseñados para resolver problemas concretos y permitir que la vida política funcione mejor. Y por eso cuestionó entenderlas como el lugar para declarar todas las verdades. Esta mirada es la que llamaré del constitucionalismo pragmático, que diagnostica problemas e intenta solucionarlos. ¿Cómo se traduce eso al momento chileno? Yo creo que no es difícil traducirlo. Es evidente que la inspiración de la convención fue la retórica rupturista y la búsqueda de un momento refundacional. Esto lo podemos apreciar en múltiples expresiones, en el texto de la propuesta, en el reglamento de la convención y, por supuesto, en las declaraciones de sus líderes más representativos. Loncón, en su discurso inaugural, dijo: todos juntos vamos a refundar Chile. Fernando Atria, en una entrevista en El País, dijo: espero que el proceso constituyente chileno sea refundacional. Por su parte, a mí también me parece evidente que la inspiración de este nuevo proceso, llamémosle el proceso que nace del Acuerdo por Chile, es la búsqueda pragmática de la solución a un problema constitucional. Es herencia de un constitucionalismo pragmático. De nuevo, veamos algunas declaraciones. Verónica Urraga, exalumna, como recordaba el decano, dice: tener finalmente una constitución que nos pueda dar tranquilidad es el objetivo del
proceso, que nos haga sentir parte de un proyecto común. Beatriz Evia, recientemente electa y que asume, dice: estoy convencida de que más allá de nuestras diferencias, si actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso, aquí tiene, y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad. Creo que muchos aspectos del proceso y también del trabajo de la comisión experta podemos observarlos desde este constitucionalismo pragmático. Si esto que estoy planteando hace sentido, creo que es momento de sacar las primeras conclusiones. La primera, que me parece que tenemos que, como personas dedicadas a la reflexión jurídica, hacer alguna autocrítica en torno a la excesiva teorización sobre la cuestión constitucional como momento fundacional que muchos, o que se hizo mucho en Chile en la última década. Durante mucho tiempo, más de que quisiéramos, algunos profesores de derecho comenzaron a constitucionalizar nuestros problemas en búsqueda, a mi juicio, de un momento fundacional. Yo espero que en algún momento llegue el tiempo de la autocrítica entre quienes nos dedicamos al derecho constitucional, porque se predicó mucho las refundaciones, que desatendió esta otra faceta del cambio constitucional como un camino para resolver problemas concretos. La segunda conclusión, si ustedes se suben a este argumento, es cómo se escribe una constitución que es hija del constitucionalismo pragmático. Esa sería la segunda pregunta que ahora me voy a detener en lo que sigue. La segunda parte, entonces, es cómo escribir una constitución en un momento pragmático. En este contexto, propio del pragmatismo de quien tiene que resolver un problema y lejos del sueño de quien quiere levantar un momento refundacional, la siguiente pregunta es cómo escribir una nueva constitución. Y aquí quiero plantear desde la teoría y la práctica algunas ideas. Ante todo, el rol de una comisión experta parece adecuarse más con el planteamiento de Sunstein que con el planteamiento de Albert et al. O digámoslo distinto, para el momento refundacional, el experto sirve menos. Para el momento pragmático, el experto sirve más. ¿Por qué? Ante todo, es bueno recordar que el constitucionalismo es común el trabajo de la comisión de expertos, o de las comisiones de expertos. España, Kenia, Irlanda y tantos otros países nos ofrecen mecanismos no como este, pero similares. Mi experiencia es que en Chile también ha jugado un rol el experto, esta figura rara. Yo he tenido la posibilidad de integrar, como recordaba la profesora González, las dos instancias técnicas que ha habido en este proceso desde el 2019 en adelante, la llamada mesa técnica, que nació del acuerdo por la paz de la nueva constitución, y la comisión experta. Ambas instancias fueron funcionales a un objetivo: ofrecer un texto jurídico a un grupo de personas que debían deliberar y aprobarlo. En el primer caso fue el Congreso Nacional, que aprobó finalmente la reforma constitucional 21.200. En el segundo caso, el anteproyecto, que debe ser examinado por el Consejo Constitucional. Así entonces, el trabajo de ambos grupos de expertos ha sido preparatorio, con un objetivo acotado, que buscaba adelantar trabajo escribiendo en lenguaje del derecho un texto jurídico. En el caso de la mesa técnica, llevar al papel un acuerdo político previo, y en el caso de la comisión experta, acordar un pretexto que intente abordar y resolver los debates del constitucionalismo chileno de las últimas décadas. Visto así, la figura que algunos miran con sospecha, ¿verdad?, el llamado experto, es útil para el momento pragmático. Permite adelantar trabajo, fijar una cancha en la que luego discutir, iluminar debates, resolver cuestiones más propias de la cultura legal de una comunidad, dejando abiertas tantas otras propias de la convicción política. En un momento constitucional refundacional, en cambio, la tarea de escribir presenta una carga especial. Esto yo pude apreciarlo después de leer los 4 libros de memorias escritos por exconvencionales, Paradis, Esquella, Faust y Garín. Ahí se encuentran al menos 2 obstáculos para escribir en los momentos refundacionales como el de la convención. El primero es el de la utopía, el obstáculo de la utopía, que habitó a mi juicio en la convención y empapó muchas de sus normas. Estábamos, dice Baradí, borrachos de utopía. Estamos, dice Garín, de ensoñaciones de un mundo idílico, prehistórico, escatológico, y es que ella reconoce que tenían una inspiración y hasta unos alcances planetarios algunas de sus normas que no se ajustaban al país en que nos encontramos. Segundo obstáculo del momento refundacional para escribir, que se presentó al redactar las normas, es la conciencia desmedida de la tarea que se hacía. Que a mí la que más me gusta es la frase de Baradí, que dice: éramos los mismos del cuadro La libertad guiando el pueblo.
en referencia, por supuesto, al famoso cuadro de la Croix. Y es que ella reconoce que llegó a aburrirme un poco la reiterada declaración de que nuestra tarea en la convención era. Todas estas declaraciones nacen de la idea de estar viviendo un momento refundacional. Entonces, hay que escribirlo todo de nuevo, y los llamados a sostener el lápiz no son expertos, sino que los depositarios de la voluntad popular, originaria, sacrosanta, utópica. Así no cabe duda, es muy difícil escribir. Es muy difícil aceptar que haya antes otros que hagan propuestas o elaboren una. Tiendo a pensar que un acuerdo implícito, muy presente entre los 24 expertos, fue comprender que el momento era un momento para el pragmatismo, para diagnosticar problemas constitucionales y encontrar soluciones, para evitar utopías y maximalismo. ¿En qué se traduce esto al momento de escribir cláusulas constitucionales? Y aquí paso a la tercera parte. Las técnicas, por llamarle de alguna forma, que facilitan escribir una nueva constitución en un momento pragmático y algunos ejemplos de su aplicación en el trabajo de la Comisión Externa. Ante todo, debo destacar lo desafiante que resulta escribir. Sentarse frente a un papel, intentando escribir normas simples, utilizando un lenguaje jurídico con escasos adjetivos y adverbios, usando frases breves. A veces lo logramos y otras veces, por ejemplo, cuando no lo logramos, un amigo me recordaba que ahora en vez, no solamente las autoridades tienen competencias, funciones y atribuciones, sino que en alguna parte pusimos habilitaria para los administrativos, lo que quiera que lo pueda hacer. Con todo, destacó el decano en alguna sesión anterior, en donde nos criticó intensamente por usar 5 veces el con todo. Tiene razón. Tiene razón. Pero hay algunas técnicas, es difícil, y estoy seguro que si cada vez que yo leo ese texto encuentro nuevos problemas de la escritura, pero ya está. Pero hay algunas técnicas que facilitan escribir una nueva constitución. Aquí quiero mencionar al menos uno, reiterar lo ya escrito. Llamémosle esto el fenómeno de la inercia constitucional. Esto es muy común. De hecho, como ha demostrado Ginsburg en uno de sus textos, la herencia puede persistir y las constituciones pueden tener vida después de su completo reemplazo. De hecho, en el libro que escribieron con Elkins y Melton, y Ginsburg también, Endurance of National Constitution, dicen que encuentran una notable similitud serial en el contenido del texto de las constituciones de un mismo país. En promedio, continúan, el reemplazo coincide con la constitución predecesora en un 81% de los temas. Otra forma de ver lo mismo es observar el trabajo de Jaime Arencibia, que lo publicó en Mercurio. Él propone un texto, como le llama, cromático, una especie de genoma preceptivo diseñado para destacar la fuente primaria y el itinerario seguido por cada una de las provisiones de la Constitución chilena. Que es lo que se obtiene en mirar todos esos colores, es que el texto vigente tiene un sustrato histórico considerable. Tengan en consideración que este argumento yo no lo estoy utilizando para argumentar sobre la legitimidad de un determinado texto, sino que para ejemplificar una cierta técnica utilizada regularmente para escribir constituciones. Reiterarlo ya. Ejemplo de esto, algunos que destaco, el primero es el uso de la voz intimada. Que yo cuando lo pienso, ¿dónde está la voz intimada de la Constitución actual? Bueno, está en el 19 número 7, cuando se dice nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden del funcionario público, etcétera, etcétera, después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Eso nace en la Constitución del 25 y se repite en la del 80 y nosotros la repetimos. Intimada. Otra repetición es la regla de oro del derecho público, que desde la Constitución de 1833 solo ha cambiado en algunas palabras. Reiterar. Segunda técnica. Constitucionalizar cláusulas legales. Esta también parece ser una técnica habitual para escribir constituciones. Por ejemplo, en un tema específico que pude estudiar cuando estaba en esta asamblea, me di cuenta que algunas de las reglas que en la Constitución del 25 se incluyeron en la regulación de la ley de presupuesto nacieron de leyes dictadas durante el siglo XIX para regular los presupuestos. La más clara es la norma de los gastos permanentes. O, por ejemplo, la Constitución de 1980 constitucionalizó el principio de inexcusabilidad tomando las palabras que estaban en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875 y luego pasa al Código Orgánico Tribunal.
El anteproyecto de la comisión experta, hay diversas normas que tomamos de la legislación vigente y que constitucionalizamos. 3 ejemplos diversos en sus encargos. 1, la definición de partidos políticos, que la importamos al texto constitucional con cambios menores. Uno de ellos es que incorporamos que son instrumentos fundamentales para canalizar la participación ciudadana, fundado aquí en una idea muy reiterada por el comisionado Francisco Soto sobre la relevancia de la participación institucionalizada y mediada por partidos y no por agentes. 2, la cuestión de los derechos de aprovechamiento de agua. Este tema tal vez fue uno de los más difíciles de resolver. En marzo, en la negociación inicial de los mínimos comunes, acordamos un texto que luego fue intensamente criticado desde algunos sectores. La pregunta en este caso era cómo encontrar un camino común. Y la fórmula adoptada, no sé si a algunos les gusta más o menos, pero fue aprovechar el camino común que había construido el legislador en la reciente modificación al Código de Agua. Recordemos que este fue un debate intenso que duró más de una década y que terminó en un proyecto que nació de un acuerdo político. ¿Por qué entonces no recorrer ese mismo camino? ¿Por qué no aprovechar el acuerdo legislativo y replicarlo en un acuerdo constitucional? Y el último día del plazo, porque los acuerdos importantes se cierran siempre el último día del plazo, acordamos una fórmula que replica mucho de lo que está hoy día en el Código de Aguas aprobado en el Congreso hace algunos meses. De hecho, lo puedo confesar ahora, unos parlamentarios que estuvieron en ese acuerdo legislativo facilitaron, colaboraron, a veces escribieron la nueva norma constitucional. 3, la conducción de las Fuerzas Armadas. Hoy dice, como recordamos, que son atribuciones especiales del presidente de la República asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Esto deja abierta la discusión, al menos en teoría, no tanto en la práctica, sobre la jefatura de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra. Es lo que hicimos en la comisión experta. Esto fue la gran discusión bajo la moción del 80. Yo me acuerdo perfectamente en mi clase en los 90 de Derecho Constitucional sobre esta atribución. En los 90 era un tema. Por lo menos. ¿Qué es lo que escribimos en la comisión experta? Bueno, seguimos la normativa legal de una ley de 2010 que modernizó el Ministerio de Defensa Nacional y ahí se utilizaba la voz conducir. Por eso escribimos que la atribución especial del presidente es conducir la defensa nacional. 3 ejemplos. Teoricemos un poco sobre estos ejemplos y algunas ideas para seguir. ¿Qué conclusiones teóricas podemos sacar de ello? Desde la teoría de los procesos constitucionales, un proceso pragmático que se construye sobre la necesidad de resolver problemas concretos, no sobre refundaciones, es un proceso que se autopercibe como institucional y por lo tanto es perfectamente coherente buscar espacios de acuerdo en acuerdos políticos anteriores, en este caso, acuerdos. De la teoría del derecho, tomar acuerdos legislativos para llevarlos al pacto constitucional muestra continuidad jurídica. Es decir, hay ya un enunciado que tiene sus alcances, interpretaciones y comprensión en la cultura jurídica de un país. Su traslado a la Constitución solo cambia su jerarquía en el sistema de fuentes y no tiene por qué cambiar su comprensión. Y desde el análisis económico del derecho, esta técnica reduce considerablemente los costos de transacción de la negociación. La negociación se reduce a definir si incorporar o no un determinado enunciado, no tanto a cómo incorporarlo, porque ese cómo ya fue definido por un acuerdo legislativo. Dicho de otra forma, los costos de transacción se limitan a la discusión de la jerarquía y a la discusión del fondo. Tercera técnica, constitucionalizar cláusulas del derecho internacional o de constituciones comparadas. Esta es otra técnica habitual sobre la que ya muchos han reflexionado. Es una especie de trasplante. Nosotros sabemos que los procesos constituyentes nunca son fenómenos aislados que pueden eximirse del diálogo global. Lerner y Lupovici sostienen que se trata de un fenómeno político internacional, además de nacional. Kuhn prefiere decir que ya no solo hay un we the people, sino más bien un we the people insertos en una comunidad internacional. Y en la comisión experta seguimos esto en diversas ocasiones. Primero, 1, para importar cláusulas presentes en tratados internacionales. 2, para importar cláusulas presentes en constituciones de otros países. Veamos lo primero, las cláusulas presentes en tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos está tomada casi textualmente del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La nueva configuración del derecho de asociación nace de la Convención Americana de Derechos Humanos. El ADN de la libertad religiosa puede rastrearse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En los deberes, una de las cláusulas que más me han comentado a mí, sorprendentemente criticado, es aquella que dice que toda persona debe respetar, todas las personas deben
respetarse y comportarse fraternalmente. Me dicen que es una cláusula moralizante, conservadora, que es buena onda. La gente se sorprende cuando le digo que esta cláusula tiene su origen en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y así tenemos otras. Dos, cláusulas importadas de constituciones extranjeras. Esta también es una técnica que conecta con el constitucionalismo global. En esto la Convención hizo grandes esfuerzos por conectar con el constitucionalismo latinoamericano, que nace de los procesos bolivarianos del socialismo del siglo XXI, temas como derecho de los pueblos indígenas, derecho a la naturaleza, pluralismo jurídico y otros. La comisión experta fue más tímida en esa importación, pero sí la hubo. Dos ejemplos. Por ejemplo, la paridad, que tomamos casi textualmente del artículo 1 y 2 de la Constitución. O, por ejemplo, la cláusula de esencialidad de los derechos. Sabemos que esta es una importación de la Constitución alemana que hizo la Constitución del 80. No era fácil eliminarla por lo arraigado que está, que esta concepción está en una parte del constitucionalismo chileno, creo yo, a no ser una cláusula de gran incidencia jurisprudencial, pero sí es simbólica. Y entonces aquí lo que se hizo fue importar parte de la cláusula alemana, que es un poco más sobre y reducida que la actual que se mueve por otro. Teoricemos un poco sobre esto. Ya dijimos que los procesos de la elaboración de constituciones son procesos conectados con el resto del mundo. En tiempos de constitucionalismo global, el impacto que un proceso constituyente tiene en el mundo es tan relevante como el impacto que lo que ocurre en el mundo tiene en ese proceso político. El interés internacional que tienen los procesos constituyentes no explica la razón por la cual este proceso tomaría cláusulas del derecho internacional o de constituciones comparadas para importarlas. Creo que para explicarlo hay varias razones que yo aquí solo enunciaré. En primer lugar, el creciente vínculo entre el derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones. Esto no solo se traduce en la discusión sobre la jerarquía e incorporación o el siempre polémico control de convencionalidad, sino que también lo vemos ahora al momento de elaborar constituciones reiterando cláusulas presentes en los internacionales. Una segunda idea muy presente en el constitucionalismo global es que nosotros enseñamos derecho constitucional, principalmente derechos fundamentales, leyendo sentencias extranjeras. La pretendida universalización de los derechos fundamentales implica que los contornos del derecho están dados por el texto constitucional, pero también por su comprensión universal en un momento determinado. Y por eso entonces la importación o el trasplante sí. Esto se ve ratificado al momento de escribir constituciones donde disputas o cláusulas que ya tienen alguna incidencia en culturas jurídicas que miramos con admiración, como por ejemplo Francia y Alemania, o en culturas jurídicas que servirían de modelo, como por ejemplo para la Convención, los casos de Bolivia y Ecuador, se intentan importar a nuestro derecho. Esto es muestra evidente de una cultura jurídica nacional conectada a la internacional o subordinada a la internacional. Ambas pueden ser muestras de nuestro ya extendido parroquialismo. ¿Qué es lo que se importa? ¿Qué es lo que se trasplanta? Ante todo, cierta literalidad. Pero es más discutible que se importe también la interpretación o la forma como ese enunciado se despliega en una cultura jurídica determinada. A diferencia de la constitucionalización de cláusulas legales, en este caso la cultura jurídica que interpretará la norma no es la misma que interpretaba la norma que se constitucionaliza. O digámoslo de otra forma, la cláusula del contenido esencial de los derechos que importó la Constitución del 80 no se desplegó en este casi medio siglo al modo alemán. ¿Cómo se desplegará en el futuro si algo como esto llegara a ser aprobado y se consolidara las distintas cláusulas importadas? ¿Más parecido a la doctrina alemana, francesa, o más parecido al modo que se ha venido comprendiendo en Chile? ¿Más parecido a la teorización, la aplicación que hacen los tribunales internacionales, o más parecida al modo en que se ha venido comprendiendo el derecho en Chile? Esas son preguntas que quedan abiertas. También es cierto que importar cláusulas comparadas permite dar certeza sobre la proyección de la nueva norma, o al menos mostrar que otros recorrieron un camino previamente que ya tiene contornos más precisos. Por cierto, al igual que en el caso anterior, aquí también se busca reducir costos. Cuarta técnica. Las bases institucionales y fundamentales. Una cuarta técnica, que es más nacional, fue constitucionalizar las bases. La discusión sobre las bases institucionales y fundamentales creo que está partiendo. ¿Qué son las bases? ¿Qué son los bordes, como se les llama aquí? Ante todo, son una reacción política a una actitud, a una convicción demasiado presente en la convención, la idea de un poder originario sin límites. Son también enunciados que contienen principios y reglas
con variada determinación, algunos más determinados, otros menos determinados. Debo confesar que inicialmente siempre fui escéptico de estas bases. Mi confianza creciente es en las reglas y mecanismos constitucionales de control. En cambio, cuando se discutieron las bases al inicio de las negociaciones del Acuerdo por Chile, nunca pensé que fuera el tema más relevante. Con todo, con el tiempo, fui asumiendo que tenían un sentido político más que jurídico. En su faceta política, las bases daban la señal de contención, muy necesaria después de un proceso que careció severamente de contención. Y también daban la señal de continuidad institucional, es decir, se alejaban de la idea de refundación. Pero es cierto que estas bases también terminaron siendo o teniendo una faceta jurídica, normas jurídicas vinculantes que fijan fronteras, más o menos porosas, a la decisión de la Comisión y el Consejo. Aún con ese componente jurídico, siempre tuve dudas de la aproximación que debía tener el Comité de Admisibilidad de estos árbitros ante el conflicto. Siempre me pareció que debía ser un control más bien dialogante, no judicial, no teniendo que dar la razón a una de las partes, pero en fin, ya no sabemos cómo es que el Comité de Admisibilidad va a enfrentarse si en algún momento se enfrenta a esto. Es decir, pensaba yo que el Comité de Admisibilidad debía parecerse más a la Comisión de Venecia, no tribunal. No sé si es que en algún momento eso vaya a prosperar. Pero esto es una noticia en desarrollo, ciertamente. Cualquiera que ha sido mi aproximación original a las bases, lo cierto es que hoy día no es una cuestión ajena al constitucionalismo. Si observamos los procesos de Sudáfrica y de Colombia, cada uno de ellos, de Sudáfrica con más intensidad que colombianos, tuvieron sus propias bases. Hoy día en esta conferencia mi aproximación a las bases será distinta. No intentaré teorizar sobre su naturaleza, su relación con las teorías del poder constituyente ni su uso en el derecho comparado. Hoy, en línea con lo que venía exponiendo, quiero mostrar cómo las bases fueron utilizadas como otra técnica para escribir normas constitucionales en la comisión experta y para resolver disputas. Dicho de otra forma, fueron precompromisos asumidos por el poder político que por su naturaleza vinculante para el proceso simplificaron algunas decisiones o resolvieron ex ante algunas. Veamos el ejemplo. 1. Un grupo de bases fueron reiteradas como norma constitucional pese a la complejidad de su contenido o a la larga historia de disputas que traen consigo. Por ejemplo, la regla de soberanía. Chile, dice la comisión experta del anteproyecto, la soberanía dice reside en el pueblo. Y la base dice la soberanía reside en el pueblo. No es necesario que yo desarrolle acá la larga historia de disputas entre el enunciado que nos acompaña desde hace siglos en nuestro constitucionalismo, de que la soberanía reside en la nación, y este nuevo enunciado de que la soberanía reside en el pueblo. Pues bien, eso fue resuelto en la base. Segundo ejemplo, reconocimiento de los pueblos indígenas. No es necesario que yo recuerde aquí esta larga discusión. Y lo interesante es que aquí la base zanjó una ausencia en la que todos hoy coincidimos, que es el no reconocimiento de los pueblos indígenas, pero la base también zanjó otras cosas. Uno, la literalidad de la norma. Que la norma, el anteproyecto es la norma de la base. Y dos, la existencia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Porque la base implícitamente reconocía los derechos colectivos y explícitamente lo hizo la Comisión. Ambos temas de intensa discusión en las últimas décadas. Un segundo grupo de disposiciones, las bases contribuyeron a definir previamente el contenido o incorporación de algunas materias igualmente debatidas. Bueno, ¿para qué hablar del Estado Social de Derecho? Que fue casi copy-paste trasladado de la base al texto de la Comisión. ¿Qué nos sugiere todo esto? Que solemos detenernos en destacar la faceta de limitación que tienen las bases, los bordes, los límites de la potestad constitucional. Que también examinamos las bases desde su contenido, como exigencias democráticas fundamentales, como mínimos civilizatorios. Y por último, que le atribuimos a las bases valor por la certeza que emplean en procesos complejos, como siempre son los momentos constitucionales. Pero hemos pensado poco esta faceta que yo he intentado destacar hoy, la faceta facilitadora de las bases. Cada uno de los enunciados que están en las bases, a veces más, a veces menos, fueron facilitadores importantes para avanzar en la definición de contenidos. Fueron verdaderos precompromisos asumidos por las fuerzas políticas, temas ya zanjados, donde el debate entonces era reducido,
Tanto así que incluso a veces no hubo debate en el modo de concretar la idea en cuestión, porque se redactó el artículo, del mismo modo como está en la base. Esta faceta novedosa y olvidada es relevante en procesos constituyentes que son breves y que requieren resolver un problema. 5. Y última técnica. La estrategia acumulativa o de acomodo. La última técnica para escribir constituciones que se suele mencionar es aquella que Gargarella ha llamado la estrategia acumulativa. La define así. La acumulación aparece cuando diferentes participantes por alguna razón encuentran muy difícil alcanzar un acuerdo común y al mismo tiempo renuncian a permanecer en silencio acerca de ciertos temas que los dividen. En estos casos, los integrantes de la convención pueden decidir simplemente sumar o poner juntos sus diferentes reclamos, dejando sus demandas en tensión. Continúa Gargarella diciendo, esta peculiar combinación llegaría a ser el principal y más distintiva característica del constitucionalismo en Latinoamérica. ¿Algo de esto ha sido objeto de discusión? No, bueno. En la práctica de la comisión experta tenemos enorme cantidad de estos acomodos o acumulaciones. Por ejemplo, la protección del medio ambiente. La discusión de la convención había sentado una tendencia muy fuerte en la discusión constitucional. Veníamos de la ecoconstitución y de los derechos de la naturaleza. También sabemos que toda esa discusión había estado en el centro de las preocupaciones que generó el texto constitucional, por su impacto, su efecto político, económico, etc. La pregunta entonces debía ser de qué forma podía razonablemente acogerse ambas visiones, sin maximalismos, pero sí con un enunciado que lograra acomodar ambas. ¿Qué ocurrió en el artículo 201? Que dice que la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientadas en pleno ejercicio de los derechos de la persona, antropocéntrico, así como el cuidado de la naturaleza. ¿Existe un enunciado antropocéntrico? ¿Existe un enunciado ecocéntrico? Posiblemente la pura norma podría comentarse en ambos. Segundo ejemplo, que me gusta mucho explicar. Gobierno judicial. De los temas más complejos, pues, el diagnóstico era compartido, en cambio la solución no. El diagnóstico se fundaba en la convicción de que la Corte Suprema debía desprenderse de sus tareas administrativas. La discrepancia radicaba en la solución. La Convención creó un Consejo de la Magistratura que concentraba todo el poder, nombramiento, gestión, formación, potestades disciplinarias, traslados, etc. Una segunda discrepancia se enfocaba en cómo elegir a los integrantes de la órgano. La Convención propuso la elección directa de los jueces por sus pares. Muchos fuimos muy críticos de la elección directa de los jueces por sus pares, porque habría una especie de periodo de campaña al interior de la Constitución. ¿Cómo encontrar entonces un camino común? La fórmula acomodó posiciones o utilizó estrategias acumulativas. Son 4 órganos distintos con integraciones diversas donde hay jueces que no son elegidos directamente por sus pares, sino que en fórmulas que combinan el sorteo y la elección. Es decir, es una gran estrategia acumulativa. Si un órgano amenazaba con concentrar todo el poder, entonces la negociación termina en 4. Si la elección directa de sus integrantes por los mismos jueces tenía inconvenientes, entonces la fórmula es una mezcla elección. Es verdad, como dice en una entrevista el viernes el decano, esto puede ser un exceso o puede ser calificado como una típica solución chilena puré tipo salmón. Tal vez es una forma gráfica de plantearlo, pero ese fue un mecanismo que logró acomodar posiciones, evitando riesgos de concentración excesiva, haciendo inquietudes a diversas críticas, y lo más importante, logrando el objetivo que cambia una estructura sobre la que había coincidencia a reformar, pero que nos acompaña hacia una revolución. El tercer caso de la estrategia acumulativa es el Estado Social de Derecho y la subsidiariedad. Sin duda el camino donde la estrategia acumulativa más evidente es la forma en que el nuevo texto convive el Estado Social y una versión de la subsidiariedad, una versión. La subsidiariedad ha sido objeto de una discusión demasiado larga y hay que decirlo, demasiado exigente. Lo relevante, yo en esto tengo una posición y ya la he escrito y la he expresado conmigo. Yo creo que sí pueden convivir ambas visiones, la visión del Estado Social y la visión de una cierta subsidiariedad. Y si lo miramos históricamente, hubo un momento en que parecieron ser excluyentes y otro momento en que pudieron convivir. El momento excluyente fue la reforma del 2005, cuando se debatió en el Senado si incorporar la cláusula en Estado Social
de derecho y se rechazó porque en ese momento se argumentó tal cambio modificaba el ADN de la Constitución. El momento incluyente es el proyecto de Bachelet, donde convive la cláusula de Estado social con la autonomía de los cuerpos intermedios casi igual a la que tenemos en la Constitución. El único crítico de esa convivencia fueron algunos, pero no fue una crítica más. ¿Qué debíamos hacer en la comisión experta? Intentar acomodar ambas visiones, fue lo que se hizo. De esa forma tenemos, por un lado, la cláusula de Estado social, que según la propia base reconoce la provisión mixta, pero también tenemos lo que yo llamaría la mejor versión de la socialidad, que no es la del Estado mínimo, sino que es la de la autonomía de la sociedad civil para participar en la vida en sociedad y la del Estado al servicio de las personas y de la sociedad. Era como la estrategia acumulativa, entonces, puede no ser una renuncia de la que avergonzarse, sino que una expresión de ni tampoco una expresión de una supuesta neutralización. Por el contrario, puede ser reflejo de dos cosas: de la necesidad de construir una construcción de consenso, de una casa común, le llamamos en Chile, y de la naturaleza de las nuevas constituciones, que por sus definiciones abiertas se alejan de la norma jurídica que cierra debates, de los puntos finales, y se acercan a algunos temas a pactos más o menos simbólicos que no definen, sino que postergan. Es lo que Hannah Lerner ha estudiado muy bien, y ha llamado la estrategia incremental, muy recomendada para sociedades profundamente divididas. Y dice, las herramientas del incrementalismo incluyen estrategias como evitar las decisiones claras, buscar la ambigüedad del lenguaje legal e insertar cláusulas contradictorias en la Constitución. Todo aquello que odiaría un estudiante y profesor de teoría del derecho universal. Pero esta es la vida de escribir constitucional. Quiero concluir diciendo lo siguiente. He intentado comentar que el proceso constitucional actual y el trabajo de la comisión experta se inserta en un contexto pragmático que busca solucionar un problema. No sabemos si eso va a ocurrir, porque no sabemos si la Constitución se va a aprobar, como bien dijo el decano al inicio. Y si se aprueba, si es que la Constitución se va a consolidar. Pero me parece que para los juristas que aquí están presentes, una aproximación que teoriza desde una realidad más próxima puede ser valiosa para hacer las preguntas correctas. Muchísimas gracias, profesor Soto. Ha sido realmente una sesión muy iluminadora. Creo que todos también tenemos comentarios y quizás preguntas. Entonces, si les parece, podemos abrir el espacio para recoger algunos comentarios. Les pedimos que sean breves para que estén dirigidos efectivamente a hacerle preguntas al profesor Soto. Podemos recoger quizás 2 o 3 y ver cuánto tiempo nos va quedando después de eso. Abro entonces. Si se pueden presentar muy brevemente para... Mauricio Torres, estudiante del doctorado. Voy a tratar de ser breve. Me llama la atención esta... Yo siempre encuentro que va muy mal encaminada. Una promesa que voy a tratar de cumplir. No, el punto de la distinción entre, digamos, un momento refundacional y un momento pragmático. Espero que, o sea, tengo la confianza de que no sea una crítica moralista contra los del proceso pasado, pero mi pregunta sería si tú no consideras que ese espíritu refundacional era un poco inevitable a la luz del contexto político que había ocurrido antes, estoy hablando de estallido social. Lo voy a dejar eso como una primera pregunta. La segunda pregunta es que me gustaría saber cómo vieron ustedes el tema de el acceso al intérprete constitucional, porque sabemos que mucho de que la Constitución se consolide o que las interpretaciones vivan depende de cómo se va a ir interpretando en la práctica más que en la literalidad. Entonces, ¿cómo discutieron ustedes el tema de cómo designar al intérprete constitucional y sus funciones? Bien. Aquí y después dice nombre y... Muchas gracias, Patricio Sáenz, estudiante de pregrado. Quisiera consultar respecto de la tensión que podría ocurrir si es que en diciembre se llegara a aprobar la Constitución y se cumpliera este anhelo que se ha hablado de que ojalá con esto zanjemos la discusión constitucional que ya lleva décadas andando. Porque quedó pendiente, pero en 3 meses de discusión, fue una actitud pragmática de no refundar, quedó pendiente, por ejemplo, si el fondo del sistema de gobierno. Entonces, los anhelos de quienes hablamos de reforzar el ministro coordinador,
del examen de gestión, actual semipresidencialismo, ¿esos anhelos también quedarán zanjados si es que tenemos una constitución que termina la discusión constitucional? Muchas gracias, Andrés. Andrés Boder, el profesor de la Murata, la facultad. Hay un artículo mencionando lo de los partidos políticos que dice los partidos, de lo que ustedes hicieron, los partidos políticos son la expresión del pluralismo político. Yo creo que el origen de todo lo que ha pasado son claramente una expresión de que es una frase completamente insuficiente. Porque precisamente lo que se ha visto es la deslegitimación de los partidos políticos y que no expresan todo el arco de la pluralidad política del país. Entonces, a mí me parece que es una afirmación que no toma en cuenta la existencia de toda una serie de otras manifestaciones políticas que tenemos en Chile que no quieren expresarse a través de partidos políticos. Y al declarar que los partidos están dejando por fuera a un montón de gente. O sea, cantidad enorme. Entonces, esto, no sé cuál fue la discusión, obviamente desde la legitimidad, entre comillas, que esto fue hecho por partidos políticos. O sea, son los partidos políticos que se dicen que ellos son la expresión del pluralismo político. Sí, vamos con 3 y luego vemos cuánto tiempo nos va quedando. Sí. Pero podemos... Parte que se puede meditar. Bien, muchas gracias a las 3 preguntas. Voy a seguir el orden. A la de Mauricio, yo confieso que tengo todo tipo de crítica a la convención, no solo morales, sino que también jurídicas, cívicas, o sea, del más variado tipo. Pero la distinción entre lo refundacional y lo pragmático me pareció muy ad hoc para la comparación entre este momento, esta experiencia, que todavía no termina, por lo tanto, esta experiencia puede transformarse en un intento refundacional, pero lo dudo, y la experiencia antes. Y sobre todo siguiendo los trabajos de estos 2 profesores que le han dedicado tiempo a esto, no todo el tiempo de sus investigaciones, pero sí algo de sus investigaciones, y me pareció que era una buena forma para revisar y hacer. Y ahora paso a la segunda parte, si es que era inevitable o no. Yo creo que no era inevitable. O sea, que era perfectamente posible y había buenas probabilidades de que no hubiera sido un momento refundacional. El problema, a mi juicio, fue que la narrativa refundacional se vio con todo el poder al interior de la convención, o con casi todo el poder al interior de la convención. Por lo tanto, no tenía una narrativa que pudiera contrapesar, ni desde la izquierda, llamémosla institucional, de los partidos, ni desde la centro-derecha. Entonces creo que el desequilibrio no solo fue electoral, sino que también fue en términos de narrativa, porque todo momento en la saga que Ackerman nos tiene prometida, donde su primer libro, que es ¿cómo se llama? Ackerman dice que los procesos constituyentes están compuestos de 3 tipos de personas: los revolucionarios outsiders, los pragmáticos insiders y las críticas. Entonces, mi impresión es que muchos de estos procesos son procesos que combinan estos caracteres. El proceso de la convención, por diversas razones, fue capturado en su narrativa y también en su orgánica por lo que podemos llamar a la Ackerman. En cambio, creo yo, para bien o para mal, hasta la comisión experta, no sé ahora, no hace un juicio del concepto, es un proceso de pragmáticos. El proceso del 2005, diría yo, es un proceso de élites. Entonces yo creo que uno puede seguir este camino andante. Don Patricio, que nos acompañó como asesor del comisionado Gabriel Osorio, yo creo que lo interesante de este proceso es que ni en la narrativa ni en la realidad cierra discusión. Yo creo que las constituciones tienden o intentan siempre en su narrativa a cerrar discusión. Pero sabemos
es necesario mostrarlo, que las constituciones se consolidan de modo muy distinto a los que sus autores originarios pensaban. Más aún en nuestra cultura jurídica, donde no hay originalismo. Nosotros en Chile no somos originaristas, diría yo, en general. Es decir, no hay una interpretación como la de Estados Unidos, o no hay una reflexión teórica densa sobre el originalismo como teoría constitucional. Y por eso entonces yo creo que si es que algo como esto llega a aprobarse, la pregunta es la pregunta más importante, no depende tanto del texto ni de lo que hayamos hecho nosotros, sino que depende de otras cosas, pero si es que algo como esto llega a aprobarse, llega a consolidarse, una serie de otras discusiones que no se sacan acá quedan abiertas, sea para definirlas a nivel del legislador o sea para modificaciones constitucionales. Porque, con esto cierro esa pregunta, creo que la Constitución del 80, lo que, a diferencia de la Constitución del 25, transformó la Constitución en una norma cuya modificación es políticamente regular. La Constitución del 25, en cambio, tenía en general las fuerzas políticas una cierta contención en su modificación, por eso hubo tan poca modificación. En cambio nosotros, porque la Constitución hoy día está mucho más presente, porque es una Constitución más legalista, no tenemos ni un pudor en modificar la Constitución. Yo creo que eso va a continuar. Y la pregunta de Andrés sobre los partidos políticos. Yo creo que tú tienes toda la razón en cuanto a que nosotros nos amarramos una marca que está en nuestro relato, sobre todo, y en esto yo me encantaría ir también a Francisco, nuestro relato y nuestra confianza para fortalecer la democracia o en los partidos políticos, ¿verdad? Como la democracia representativa y su rol central. Pero nosotros no somos ciegos a que los partidos políticos hoy día atraviesan, ayer, en Chile y el mundo, atraviesan problemas enormes. ¿Qué es lo que hicimos para intentar reducir, no acabar, pero sí matizar esos problemas? Una serie de reglas que intentamos, en la lógica de los partidos, puedan generar partidos algo más grandes, algo más disciplinados y densos. Disciplina, etc. Y dos, y esto yo soy un converso tardío, son una serie de mecanismos de participación ciudadana. Yo de hecho siempre me he dejado persuadir por Pancho con la derogatoria de ley, porque yo entiendo que nosotros no podemos escribir, ofrecer un texto que fuera la constitución de los partidos. Ese texto nos sirve para el Occidente del siglo del 2020, ¿cierto? No solo para Chile, sino para Occidente. Y entonces una forma de compensar esa fuerza a los partidos era la participación, o esta. Yo creo que ahí hay un equilibrio, y entonces confía en la democracia representativa e institucional, pero también crea mecanismos, no sabemos cómo van a operar, pero crea mecanismos que permitan matizar, balancear esa confianza también en los partidos, y al mismo tiempo cree el incentivo en los partidos de tener que conectar. Necesito 600.000 firmas para que se active y 1 millón para derogar una ley, o sea, 1 millón de firmas para derogar. Andrés, escúchame, yo te lo voy a decir así. Si el problema es el número de firmas, discutamos el explico el número de firmas. ¿Por qué llegamos a eso? Pero la teoría que hay detrás de la confianza en los partidos intenta matizarse por esta vía. Ahora tú me dices, esta vía está cerrada en los hechos. Bueno, podemos discutirlo porque sí o porque no, porque ese fue el número. Pero mi intención es únicamente plantearte que esa definición de partidos tiene esa aspiración y ese balance. Muy bien, tenemos, a ver, wow, ya, estas 4 y vamos cerrando. Entonces, vamos a partir, ¿quién levantó la mano primero? Ya, vamos a ir vamos a dar la vuelta así. Francisco. No, bueno, más que estar en esta polémica, lo podemos hablar del tema de mi tesis doctoral. Hay en el mundo 2 modelos, por lo menos los que yo he estudiado. Modelo que concentraba la participación en los partidos políticos, que establecía mecanismos de democracia directa, dependientes de la relación entre los partidos y la sociedad. Básicamente el modelo que opera en Europa. Y en Latinoamérica, donde se le entrega
la participación no solo a los partidos, sino a los movimientos sociales, entendiendo que los movimientos sociales son los articuladores de los mecanismos de participación. El ciudadano a pie va a mover los movimientos sociales y va a mover a los mecanismos de participación. Como un modelo ha funcionado en Suiza, en Italia, en España, generando a través de los partidos una complementación entre los movimientos sociales, y otro modelo no ha funcionado, el que le ha entregado estos mecanismos a los movimientos sociales. Entonces, claramente la experiencia latinoamericana en 30 años ha sido más que clara, y nosotros tratamos de apostar a fortalecer a los partidos y revincularlos con los movimientos sociales. Tuvimos la experiencia de la Constitución del 80, que trató de debilitar a los partidos y pretender que los ciudadanos a pie iban a generar una participación social, y el modelo de la convención, que de alguna manera retoma la experiencia latinoamericana, que no ha funcionado a través de los mecanismos de participación. Se va a revisar la historia latinoamericana y ver que esos mecanismos no funcionan. Entonces aquí tratamos de apostar al modelo europeo. Vamos a ver si funciona o no en Chile. Eso es otro tema. Pero lo que yo quería decir era otra cosa. Era un poco dar un testimonio de la relevancia que es poder poner en esta mesa. Lo que me tocó, invitado por el decano, yo ni siquiera trabajaba acá, llegué a exponer un paper en 2009 y el contexto de este debate de doctorandos, profesores, que hicieron un pedazo de mi paper. Entre ellos, este caballero Sebastián Soto, que me criticó fuertemente, sobre el cual, a partir de eso, de la crítica, de la conversación, empezó a surgir una amistad. Contrapartida, me tocó evaluar varias de sus capítulos de tesis doctoral, los conversábamos acá, y era sujeto a todo este escrutinio que siempre es un escrutinio doloroso, pero que sirve mucho para que uno vaya mejorando su trabajo, etc. Me tocó verlo también, fui parte del tribunal que le tocó evaluar su tesis doctoral, me ha tocado ver sus papers, sus proyectos de investigación, y para mí me dio gran satisfacción verlo incorporar textos en la Constitución, como yo también pude algunas cosas incorporarlas, inclusive una tesis del decano, esta idea de los estados de excepción en los derechos fundamentales. Creo que fue un gran logro de este proceso, y que también es una idea de él. Entonces, valorar estos espacios que tienen ustedes y entender que eso los va a marcar, y ustedes simplemente van a hacer historia en un breve plazo. No sé si nosotros lograremos superar el plebiscito y la comisión experta, a ver, a lo mejor esto queda en el camino, pero con un gran proceso, y invitarnos a todos a no perder este espacio que es muy valioso para esta facultad. Muchas gracias, Francisco. Agustín. Pero espero que te termine en un paper académico, en una biografía. Lo gusto leer. Quiero una pregunta súper académica. Me quedé pegado con este marco que estás haciendo entre constituciones revolucionarias, ¿no es cierto?, fundacionales, y el pragmático. Porque entre medio están como los problemas de trayectoria de dependencia, ¿no es cierto?, que generaron regulaciones anteriores. En teoría de regulaciones súper típico, uno está siempre parchando regulaciones que se crean a propósito de la regulación, y una de las maneras de enfrentar ese problema es apretar reset, o borrar, o sacar cosas. Podría estar mucho tiempo en un problema que creaste hace 100 años y sigue dándose vuelta. Entonces, creo que se atribuyen demasiado los pragmáticos cuando importan todas estas técnicas, ¿no es cierto?, de legislación que están resolviendo problemas, pues se les olvida la estructura de arriba, ¿no es cierto?, que puede estar generando problemas hace tiempo. Por ejemplo, esta constitución mencionada respecto del tema territorial, que todo el mundo dice que tenemos demasiadas regiones, como mal en seguir haciendo más regiones todavía, ¿no es cierto?, debería ser un país de mucho menos regiones, y esa conversación ni se abrió, ¿no es cierto? Yo no sé si habría sido revolucionaria o pragmática, porque con ese dos esquemas me quedo ahí, ¿no? Y creo que además no hubo tiempo a conversarla, pero para un paper eso queda bien entre medio, ¿no? Gracias. Pablo. Sí. Quiero hacer una pregunta más política.
¿Cómo tú puedes convencer a alguien que tiene este precio, temor al trabajo de la comisión técnica? Tú eres que, por ejemplo, ir a un puerto de apuesta. ¿Cómo convencer a ciudadanos a pie que ustedes representan en gran medida los intereses que de alguna manera motivaron lo que en tu exposición llamaba esta convención revolucionaria? Un poco siguiendo lo que decía Andrés, hay una desafección con los partidos políticos que se traslada también entonces a la comisión técnica. Entonces, ¿cómo lograr, también usando la profesora decana, estos sentimientos constitucionales de participación y de inclusión en el proceso? Gracias. Bueno, la verdad es que lo que hemos escuchado de parte de Sebastián es excepcional, porque demuestra una capacidad de articular cosas que quizás sabíamos, que nos genera ese efecto del burgués gentilhombre. Estábamos hablando en prosa sin saber, la forma de ordenar las iniciativas con estos criterios de constitucionalizar, traer el derecho extranjero y mostrar, es muy ordenador. Yo agradezco mucho lo que he escuchado. Respecto a las cuestiones que se han planteado, la verdad es que en el tema de los partidos políticos que planteó Andrés, yo creo que siempre esto es una cuestión comparativa. La propuesta de la convención era fundir los partidos para que desaparecieran y fuesen incorporados en una categoría que no sabemos lo que iba a ser, que se llamaban agrupaciones políticas. Y hoy día lo que tenemos es una regulación detallada de los partidos y un capítulo donde lo participativo es complementario de la democracia representativa. Lo otro podía ser chavismo, podía ser más de lo mismo, y entonces uno dice, bueno, ¿qué prefiere? Texto de la convención, disolviendo. Hay un caso en Estados Unidos que es famoso porque encontraron un gusano adentro de una botella de Coca-Cola o de algo así, y el problema era que encontraron la mitad del gusano. Entonces la pregunta era si el gusano salía disuelto en el resto del líquido o metieron gusano cortado por la mitad. ¿Qué pasaba con los partidos políticos cuando los partidos están disueltos en esta categoría indefinida, inexistente en el derecho occidental, que son las agrupaciones políticas? Yo francamente me quedo con esta propuesta del proyecto. Una pregunta para Sebastián. Tú citaste y conoces muy bien el libro de Ackerman. Me llama la atención que no hayan usado las categorías de él para las etapas. Y era bastante, y no es que yo crea que todo lo que dice Ackerman tiene razón. Yo he hecho unas cosas que creo que él se equivocaba. Se equivocó en su crítica del semipresidencialismo que Patricio ahora comentaba. Él anticipó en un debate que tuvimos en el CEP que iba a ganar Le Pen en Francia y se cayó del octavo piso y ha dicho cosas que son equivocadas. Pero esta categorización que distingue un periodo carismático y luego uno institucional, y son dos más que se estaba tratando de acordar. ¿Por qué no la usaste? Porque al hablar de un proceso que es refundacional, que intentó serlo, pero no es todos. Ciertamente los participantes de la derecha de la convención estaban en otra posición, entonces queda incompleta la explicación. Quizás estaban en una posición de resistir este proceso refundacional. Algunos de ellos concurrían a veces a los votos, eran pragmáticos también ahí. ¿Y por qué no haber usado esa categorización? La pregunta de Pablo la encuentro muy relevante. Lo que yo creo es que la función de los expertos ahora tiene un triple papel, que es mantener este consenso y base política del arco que concurrió al anteproyecto y no digregarse,
llevar eso al Consejo Constitucional y llevarlo también a la ciudadanía. Y ojalá que esa parte de llevarlo a la ciudadanía no sea desestimada. Un poco no se trata quizás que hagan puerta a puerta los expertos, puede ser que lo hagan, pero que participen en los procesos de comunicación ciudadana. No sé si hay un plan para eso, francamente lo pregunto, si hay alguna programación para que vayan a algunos de estos 8.500 lugares que están abiertos o participen en las audiencias, no sé cómo está pensado. Pero felicitaciones. Muchas gracias nuevamente por las preguntas y comentarios. Quiero coincidir con Pancho en la importancia que para mí tuvo esta instancia en mis años aquí, sobre todo leer cosas que a veces eran más distantes de lo que yo estaba investigando, y estoy seguro que uno de esta sala de máquinas ante un programa de así que quiero decir por eso. Tanto Agustín como el decano me plantean dos miradas que yo, claro, para preparar esto, Pablo me invitó y le dije, Pablo, yo no voy a poder hacer nada hasta el 7 de junio, entonces me pongo igual que en poco tiempo. Pero me tocan dos temas que yo me encantaría seguir escribiendo, que en palabras de Agustín yo llamaría la incidencia de la Constitución mexicana. Lo que tú dices, lo subyacente, esta carga que viene de atrás, y que es verdad, esta idea o este contexto Sunstein-Albert no resuelve. Creo que es una variable que yo voy a pensar. Y Pablo plantea las categorías de Ackerman, que yo tampoco las había pensado aplicarlas acá, porque por una razón, pero quizás hay que revisitar esa convicción, y es porque Ackerman ve en esto un continuo. Y mi aproximación, al menos hasta ahora, esto es que hay una reacción. No es un continuo, pero quizás hay que mirarlo bien, porque la Comisión Experta de la Convención, para mí, por mi propia experiencia, hay que alejarse un poco, no son un continuo, sino que es una reacción de la otra. Ackerman, en cambio, ve un proceso que parte, y puede ser que yo tenga que someter de nuevo a esta mirada, o a la mirada de Ackerman, una idea común. Ambos les agradezco porque no había pensado. Termino con la pregunta de Pablo. Es una pregunta súper difícil porque yo no tengo ciertamente una respuesta. En primer lugar, no hay un plan. No hay un plan. Esto es bastante precario. Tampoco hay una base que es que nosotros seguimos apoyando a la Comisión Experta, pero no hay un plan de salir a vocear el texto. Por las complejidades que eso tiene también en nuestra propia relación con los consejeros. Siempre va a ser una relación de asesoría más que de quitarle protagonismo. Pero yo quisiera, si pensamos en diciembre, ¿qué es lo que va a convencer a la señora del puerta a puerta o al señor del puerta a puerta? Yo creo que lo primero es que tenemos que partir de la convicción de que hoy día es más difícil aprobar que rechazar. Perdón, sí, es más difícil aprobar que rechazar, es decir, es más fácil rechazar. Hay un texto que muestra que en general las nuevas constituciones se aprueban en un 94%, creo que desde 1789 a la fecha, no ya. Pero eso cambió. Y Chile cambió con todo. ¿Por qué? Porque el rechazismo es infinito. Yo creo que el voto republicano es un voto de rechazo a cualquier cosa. Al gobierno, a una constitución. Del Partido Republicano. El voto que obtuvo el Partido Republicano. Es un voto de rechazo. No de la Constitución. No. A todo. Es un voto. Entonces, no es de izquierda ni de derecha. Antisistema. Es un voto
no sé, tampoco sé si pero es un voto que rechaza a los políticos, rechaza a los expertos, rechaza a los académicos, rechaza a cualquier cosa. Entonces hoy día es más difícil aprobar. ¿Y cómo es que yo veo que puede haber alguna luz para aprobar? Uno, el contexto. No tanto el texto. O sea, el texto es importante, pero el contexto es más importante. Y pienso en lo que ocurrió el año 1989. El año 1989 es una cosa muy curiosa. Que Chile estaba mucho más dividido de lo que estamos nosotros viviendo. Mucho más dividido, diría yo. Pero por alguna razón, la gente se compró de que tenía que votar a prueba en el plebiscito del 89. Es verdad, y había otros partidos políticos, habían otros líderes, era él. Se pusieron de acuerdo para votar por eso. No, y si hoy día todos se ponen de acuerdo. Pero está hablando del plebiscito del 89 o del 89. Después, donde había una división en julio, en julio del 89 hubo un plebiscito, donde todos se pusieron de acuerdo a votar a favor. Hasta los comunistas. Si es que todos se ponen de acuerdo a votar a favor, capaz. ¿Ves? Pero más importante que eso pienso yo, porque hoy día el acuerdo político es menos fuerte, porque ya no está Elwin. Me acuerdo estando en mi casa, yo tenía en esa época 11 años viendo televisión y ver un comercial en donde Elwin llamaba a votar a prueba en el plebiscito, a prueba en el plebiscito del 89 de la reforma constitucional. Ya no teníamos ese tipo de liderazgo. Y lo segundo, el contexto. El contexto hoy día es un contexto de rechazo. Entonces, ¿cómo es que rompemos esto? Yo creo que la única forma es una especie de un oasis en donde la política haga costos, todos pagan costos y convenza a la ciudadanía de que tenemos un problema que se llama la constitucional. Eso hay que resolverlo. Y no va a cambiar tu vida, no va a ser la constitución de tus sueños, pero tenemos que resolverlo y pasar a discutir. Lo importante es que no vengan y no inviten más a la derecho constitucional. Porque hacer el derecho constitucional, lo único que han hecho es no se puede. Muchas gracias a todos aquí los asistentes por realmente muy iluminadora discusión, que como toda buena discusión nos quedamos con más preguntas que con respuestas, así que realmente muchas gracias.